el episodio de hoy vamos a hacer un pastelón de yuca, pero también lo puedes hacer con papas. Así que vamos a hacer cómo se hace esta rica receta. Para hacer este pastelón puedes utilizar papas o puedes utilizar una yuca. Yo utilicé una grande para el tamaño del molde, la pelé, la piqué en pedazos y en una olla con agua hervida le añades un poquito de sal, le vas a añadir también 1 o 2 ajos y vas a añadir también las papas o las yucas que has picado, depende de tu preferencia. Déjalas servir y luego vas a ver que estén completamente cocinadas, muy blanditas. Ahora en una sartén vas a añadir un poco de sal y vamos a preparar la carne. Preparamos un sofrito con cebollas y pimientos morrones en porciones de media porción, 1 cucharada o 2 cucharadas de sofrito y luego también le vas a añadir los ajos. Pueden ser de 2 a 3 ajos. Una vez que esté todo cocinado y translucente, le vamos a añadir 1 o 2 cucharadas de salsa de tomate y luego vamos a pasar al siguiente paso, que es añadir la carne para cocinarla 1 libra más o menos a fuego bajo. Luego que esté cocinada le vas a añadir el sazón para añadirle color y también vas a probar a ver si necesita un poco de sal a tu gusto. Vamos a colar las yucas y también recuerda reservar un poco de agua para majarlas si se te seca, pero también recuerda remover la raíz que tiene la yuca. Puedes añadirle 1 o 2 cucharadas de mantequilla o cuanta mantequilla necesites para que quede un poco más suave y también con muy rico sabor con aceite de oliva un poquito. Engrasa en un molde y vas a colocar una capa de la yuca majada. Recuerda que también puedes utilizar un poquito de leche si la quieres un poco más suave. En mi caso yo no la utilicé porque en el horno te va a quedar muy suavecita. Y ahora sí, que después que tengas la capa, añádele una capa de carne y una capa de queso y vas a repetir el procedimiento con otra capa de la yuca o la papa majada que has utilizado para hacer esta capa final. Y le añadimos un poco más de queso. Y esto sí que va al horno directito y en el horno te va a quedar muy suave a 350 grados de 20 a 25 minutos o hasta que el queso quede muy bien derretido. Añádele también queso fresco o también unas cebollitas que estén en escabeche o guisadas. Y ahora sí que a disfrutar de este rico pastelón y nos vemos hasta la próxima en este canal de Qué Maravilla Viaja, Come y Cocina. Hasta la próxima.